Bueno, gente, ante que todo, buenas tardes. Eh, Como para darle continuidad a esta seguidilla de capacitaciones que estamos realizando desde Evolution, eh, y a la vez habíamos comentado con anterioridad, la idea era de cada dispositivo que hoy ofrece la marca, ir contactando a diferentes profesionales y aprovechar su experiencia dentro de los diferentes dispositivos para que vayan mostrando y poder dialogar con ellos un poquito en base a lo que van realizando en el día a día con estos dispositivos. En este caso, bueno, hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Pablito Añón. Desde ya, siempre un gusto tenerlo presente y bueno, siempre agradecidos desde nuestro lado para poder contar con él en este tipo de capacitaciones y constante aprendizaje. Así que bueno, Grande ese querido. Muchas Pablito, gracias. por favor, gracias a vos. Como siempre, un placer estar con ustedes. Los aprecio un montón, me dan una mano enorme y me encantan sus productos. Bueno, Habilitámela para compartir pantalla. bárbaro. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de un test que se llama Isometric Mixing Pool. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí. ¿Se ve bien? Ok. Es un test de la galería de los test isométricos. Obviamente, para poder censar bien desde un test isométrico se necesita algún tipo de dispositivo, desde lo más tecnológico, de lo más manual que hay, que son los dinamómetros manuales, pasando por las celdas de carga, o en este caso, lo que denominamos plataforma de fuerza. Este test se lo puede trabajar de las dos maneras, tanto desde una celda de carga como una plataforma de fuerza. Yo en este caso les vamos a hablar un poquito sobre el test realizado desde la plataforma de fuerza, ¿sí? Antes de comenzar, entender qué datos nos puede llegar a dar este tipo de test. Por lo general podemos obtener la famosa curva fuerza-tiempo y a partir de la curva fuerza-tiempo obtener el pico de fuerza máxima, obtener el RFD, la fuerza aplicada en los primeros milisegundos, en los primeros 50, en los primeros 100, en los primeros 150, 200, 250. Los podemos obtener la RFD en cada uno de esos periodos de tiempo. Incluso después se lo puede relativizar al peso corporal o, por ejemplo, de acuerdo a escalas alométricas, ajustarlo a la masa corporal o a la masa libre de grasa, ¿sí? Hay distintas formas de poder, obviamente, emplear este tipo de información. Dijimos entonces que podemos usar distintos dispositivos. En este caso, nosotros en el club y en la selección nacional femenina de vóley, y también la masculina con Fede Balón y la USA, utilizamos el dispositivo de plataforma de fuerza con un rack provisto por Evolution. Y la primera vez que se menciona este test en la literatura es un estudio de Gregory Huff junto con Stone y colegas, donde describieron sujetos que eran levantadores de pesas. Ellos salieron del modelo de evaluación tradicional sobre el levantamiento de pesas y querían ver cuál era la fuerza que se aplicaba y si se podía predecir la fuerza en levantadores respecto a un test isométrico, ¿sí? Entonces, a partir de ahí surgieron un montón de literatura al respecto. Acá vemos primero con atletas de college, como en este caso, y luego con levantadores olímpicos, donde a partir de ahí
empezaron a predecir una RM en el Power Clean, por ejemplo. Vemos los valores de fuerza pico, el RFD, la potencia, el tiempo en que se alcanza la RFD, el tiempo en que se alcanza la fuerza pico, distintos valores, y ellos lo que hicieron fue correlacionar con distintos también tipos de test, en este caso, por ejemplo, sobre el 90, el 80 y el 100% del RM, cómo se correlacionaba ese pico de fuerza obtenido a nivel isométrico, y fíjense que a nivel obviamente que aumenta la intensidad de la RM analizada, obviamente el pico de fuerza isométrica se correlaciona en este caso en punto 0.8. Y como la RFD dinámica, ¿sí?, de 0.84, 0.88 y 0.84 se correlaciona fuertemente con la RFD isométrica. Por lo tanto, los autores de alguna manera se pusieron de acuerdo en distinguir que es un método muy confiable para cuantificar la capacidad de generar fuerza máxima. Tiene una gran confiabilidad basado en la correlación intraclase, un coeficiente de correlación intraclase de 0.96 muy alto, con un intervalo de confianza del 90% de 0.91 a 0.99, o sea que uno espera en el 90% de los casos que tu valor en el caso de la confiabilidad esté entre 0.91 como mínimo y 99 como máximo, con un muy pequeño coeficiente de variación de 4%. Por lo tanto, es muy bueno y es muy confiable el hecho de poder hacer bien este test. Fíjense que el error típico de la medición es de 113 newtons, es muy poquito. Por lo tanto, podemos decir que para utilizarlo es confiable, y encima es un test que es muy fácil de aplicar y de enseñar. En esta gráfica, tomada de Comfort y colegas, podemos ver cómo se correlaciona con test dinámicos. Vos cualquier cosa que quieras agregar, sentite libre, ¿eh? O cualquiera de ustedes que quiera preguntar algo. ¿Cómo se correlacionan desde el test de fuerza isométrica de medio muslo hacia la fuerza dinámica o hacia la performance deportiva? Fíjense cómo se correlaciona con el Power Snatch en una RM, en un R de 0.98, muy alta, con el Power Clean, con relaciones que van de 0.74 a 0.97, con RM del arranque o el Snatch entre 0.93 y 0.83, con el clean and jerk en un R de 0.84, con la sentadilla en la RM de 0.62 a 0.97, con el banco plano entre 0.73 y 0.99, y con el peso muerto 0.88. O sea, son correlaciones muy buenas, que van desde moderadas a muy buenas, dependiendo obviamente del estudio. O sea que uno entonces puede asegurarse que con un test muy simple de replicar, puede de alguna manera, de forma confiable, establecer un criterio de predicción sobre estas variables dinámicas, y sobre las variables de performance la correlación es un poco menor. Por ejemplo, la distancia de lanzamiento de la bala, 0.75. Con el test de 25 metros, 0.50. Con test de 250 metros, 0.55. Esto es en ciclismo. Con 5 metros, del tiempo de 5 metros, 0.57. ¿no? El tiempo en 20 metros, 0.70. El cambio de dirección entre 0.57 y menos 0.79. Con el salto vertical entre 0.59 y 0.82. Esto es con el CMJ. Y con la altura del squat jump entre 0.51 y 0.87. O sea que para las variables de performance, las correlaciones son un poco más bajas, tirando a moderadas a bajas, sobre todo con lo que respecta al salto vertical. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, vamos bien, Pablito. Déjame Muy bien. agregar
A modo ahí de ¿sí? conclusión, además de toda la correlación que tiene y la confiabilidad que tiene este tipo de prueba, la ventaja es que no es para nada invasiva y es muy sencilla de utilizar. O sea, esos puntos son claves para tenerlos en cuenta para cuando nosotros necesitamos ponerlo en práctica en el día a día. Eso es clave. Exactamente. Por eso es una de las cosas que alienta tanto a los entrenadores a usarla, puesto que ahora, antes nosotros para sacar una curva fuerza-tiempo necesitábamos mucha tecnología. Tenías que ir a un laboratorio y hoy, gracias a contar con plataformas de fuerza o dinamómetros sensibles, transportables, que se puedan ya dejar en el gimnasio. En nuestro caso lo tenemos en el gimnasio, como vos lo viste. Entonces los chicos llegan y dentro del circuito de entrada en calor, al principio de la semana evaluamos junto con el salto vertical y al final de la semana volvemos a hacer lo mismo. Esto durante el proceso de liga. Esto es el estudio original, el segundo estudio que hicieron con levantadores de pesas, que les nombraba, del mismo grupo de autores, para predecir el power clean y el clean. Y esta es la gráfica que tira, en este caso, obviamente, el software el ejemplo que dan los autores, ¿no? Del libro donde saqué la gráfica, pero que es muy parecida, va a ser igual a la obtenida por el software de Evolution. Va a haber un momento donde hay un pesaje, en este caso les va a dar en newtons y también les va a dar el peso en kilogramos, y luego va a comenzar de forma intempestiva el movimiento, tratando de partir de una pretensión y directamente comenzar a empujar. El objetivo es empujar el suelo. Eso es lo que hay que hacer. Push, empujar con los pies el suelo. A partir de ahí va a haber una curva donde va a haber exponencialmente una recta que va a manifestar la famosa RFD, hasta alcanzar un momento en donde se alcanza el pico de fuerza, y obviamente, depende de cómo se haga el test, se puede hacer en 3 segundos o en 5 segundos. Yo lo hago en 3 segundos. Se está hablando hoy en día de hacer pequeños bloques tipo intermitentes. Hay un test que se hizo tratando de hacer bloques de 1 segundo para ver si reproducen de la misma manera. En fin, la cuestión es que por lo general entre 3 a 5 segundos, porque es donde uno tiene tiempo para alcanzar el pico de fuerza. Entonces, después tenés, como esta plataforma es bilateral, podemos tener los valores de fuerza tanto de la pierna derecha como de la pierna izquierda, poder tener el déficit bilateral o la diferencia entre ambas, y obviamente los valores absolutos entre cada uno de ellos. Tenemos el pico de fuerza, y después, en cada momento de tiempo, 50, 100, 150, 200, 250 milisegundos, los valores de fuerza y los valores de fuerza en relación al tiempo, o sea, la RFD en cada instante. Si querés ser más analítico, con la tira de todos los datos, uno podría construir en otros momentos, pero la realidad es que la mayoría de las investigaciones van por esos tiempos, y uno no puede tampoco bucear en todas las alternativas. Uno se queda por lo general, y en mi caso me quedo con los primeros 100 milisegundos. 50 milisegundos suele tener mucho ruido, porque hay una sensibilidad en la prueba, hay que, si bien es simple de tomar, pequeños movimientos o alteraciones o contramovimientos, ¿sí? Hacen que se genere una subida muy exponencial en esa curva y te altera, obviamente, la RFD y te da valores muy altos. Por lo tanto, hay que, en lo posible, hay que pasar un periodo de aprendizaje con el instrumento, con la toma del peso, con la carga. Y acá muestro, ¿no? Este sería el formato ideal de la angulación que uno debe tener en cadera y rodilla. En este caso, entre la cadera entre 124 y 150 grados, ven que hay una en el punto tal, en el momento previo a la explosión que se produce en el power clean, ¿sí? Por eso es en la zona media del muslo medio, donde por lo general los hombros están alineados con la barra.
Eso si uno lo ve de costado, podría estar en esa posición o levemente hacia atrás. Y el ángulo de rodillas va entre 120 y 140 grados. Acá yo les estoy mostrando cómo estábamos evaluando por primera vez a los jugadores después de tener la plataforma de fuerza y empezar a incursionar con el test. Y estábamos usando la barra en un rack común, dando vuelta los topes, ¿no? Para hacer presión contra los topes. Lo que nos pasaba, que le estábamos hablando recién con Ezequiel, es que obviamente el peso corporal más el peso de la barra junto con la pretensión que se hace va a partir de valores basales más altos y eso también se va a llevar al pico de fuerza. Por eso, a partir de que empecé a usar el rack que preparó la gente de Evolution, es mucho mejor. Y no solamente es mejor para hacer la salida ya del ejercicio, sino que es mejor para graduar. Como los racks están, por lo general, la altura de donde se ponen los soportes van cambiando, a veces de más de 10 centímetros, es difícil setear a cada jugador. Entonces, con esto es mucho más fácil para poner la barra en posición adecuada y evitar sesgos a la hora de evaluar y reevaluar. Algunos investigadores, la mayoría de ellos, deja o da la opción de agarrar el grip y utilizar una tira para evitar que la barra se suelte de las manos. Silenciame los micrófonos. Para evitar entonces que se suelten de las manos. O, por ejemplo, usar magnesio. Yo no uso tirita para que sea más rápido el trabajo, pero sí usamos magnesio para que no se resbale. ¿Sí? Entonces, esta sería la dinámica de cómo tiene que ser el trabajo, ¿no? Tratar de primero ponerse en la posición correcta de los ángulos, tanto de cadera como de rodilla, el tronco erguido, agarrarse bien de la mano y tratar de sujetarse. Se puede usar tiritas, dijimos, podemos usar alguna resina, ¿sí? Hacer una especie de pretensión muy suavecita, generando, estando parado, tratando de que primero tome el peso, porque si no, aparte, si hacemos el comienzo automático, no sé si te pasa a vos también, que a veces se activa enseguida, hay que frenarlo y esperar, y hacer una pequeña pretensión que no llegue a los 50 newtons, y a partir de ahí, 3, 2, 1, contamos y push. Tratar de empujar el suelo. Se tratan de hacer siempre 1, 2 o 3 intentos. Yo hago por lo general 2, dejando 2 o 3 minutos de pausa entre cada uno de ellos. Las recomendaciones pueden ser entre 1 y 2. Yo dejo por lo general 2 o 3 minutos, porque lo que me demora, como lo meto dentro de un circuito de calentamiento, es lo que demora habitualmente para pasar por esos 2 ejercicios previos. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí. Pablito, ahí para agregar la parte de la Dale. pretensión, la importancia de la pretensión también es evitar generar un contramovimiento previo a lo que sería esa contracción máxima, como se está viendo en la gráfica esa que tenés ahora en pantalla, donde se da el punto de corte del inicio de la contracción. Si nosotros realizamos algún contramovimiento, vamos a ver una reducción de la fuerza, por así decirlo, que normalmente va a llevar a que, claro, va a llevar a que genere un pico de fuerza que no es real en el deportista. Y eso obviamente tenemos que evitarlo. Sí, eso es lo más difícil que hay. Yo creo que las dificultades de tomar el test no es difícil de hacer, sino que hay que educar bien para que salgan de la posición y que vayan directamente, que empujen y que puedan empujar de un tirón sin llegar a hacer contramovimiento. Y hay algunos que no lo logran hacer bien. Entonces, tengo jugadores que tengo 20 tomas, 30 tomas, y en todas hace contramovimiento.
Lo que pasa es que lo comparo contra el mismo. Como siempre hace, es como que es característico, hasta que lo reeduque, ¿se entiende? Pero la realidad es que hay que tratar de que salga como sale esta gráfica. Una línea basal y que desde ahí directamente vaya a empujar y que salga fija hacia arriba. Acá tenemos un videíto. Estaba la cosa, yo no me acordaba que estaba ahora. Está la. ¿Eh? Le dejé el audio puesto para que escuchen. Muy bien. Ese test fue hecho entonces con la barra convencional, en el rack convencional, con los topes dado vueltas. Acá en el cenar me pasa lo mismo, pero la diferencia es que tengo la jaula que tengo, tiene juego. Entonces, tienen que empujar para hacer tope primero contra el juego y a partir de ahí quedarse quieto y a partir de ahí empujar. Pero fíjense que todas esas cosas alteran de alguna manera el normal desenvolvimiento del test, ¿no? Bien, Muy Pablito, bien. Y acá quedan unos 10 está minutos más o menos para tener en cuenta. ese es otro test, pero realizado con el rack. Es mucho más seguro, es difícil de equivocarse, es mucho más sensible. Las plataformas, si están en madera o en alguna superficie, a veces se pueden resbalar. Entonces ahí ya quedan dentro del rack, la verdad, están buenísimas. Muy bien. Hay distintos autores que tienen valores de referencia. Acá les dejo dos tablas para que tengan, por si quieren, algunos datos de referencia en fuerza pico y en RFD y en fuerza pico relativo al peso corporal. Acuérdense que no todos toman la fuerza o la RFD de la misma manera. Entonces, valores de RFD en 200 milisegundos van a ser más bajos que valores de RFD en 50 milisegundos, que van a ser muy altos. Pueden llegar a los 20.000 newtons por segundo, mientras que valores a los 200 milisegundos van a estar en 3.000, 4.000, 6.000. Acá tienen un caso propio de un jugador con 75, el del ejemplo, del video. Ahí tienen los distintos valores de fuerza pico, media, los newtons en cada uno de los tiempos, la RFD, el tiempo de empuje, el tiempo de fuerza pico, el porcentaje de asimetría y la fuerza relativa respecto al newton por kilo de peso corporal. Y acá tenemos, para que tengan data, por si les interesa, esta es la media de todos los jugadores, la media de fuerza pico. Tenemos más o menos una tira de 30 evaluaciones. O sea, cada uno de los jugadores, este es el promedio, con su desvío estándar, de la fuerza pico, y la fuerza relativa en newtons kilo. Obviamente que acá tenemos entonces todos los valores de todos los jugadores en el box plot, donde podemos ver los valores más altos, los valores más bajos, obviamente el percentil 25, 75 y la mediana con la media. Tanto entonces para la fuerza pico como para la fuerza en 100 milisegundos. Y después la RFD en 100 milisegundos. Fíjense que puede llegar, tenemos jugadores de máximo 14.000, van a ver que hay valores más altos todavía. He tenido algún jugador de 20.000 y valores bajitos como de 800. O sea que también puede haber error en esa toma o sujetos que están muy fatigados y tiran prácticamente hacia atrás. No pueden empujar para arriba. ¿Sí? ¿Qué usamos aparte de poder describir nuestra población, Ezequiel? Yo por lo general, primero hago un test para describir, a partir de esto yo ya tengo, para el año que viene, tengo toda una información de saber cuáles son los pesos medios, cuánto está bien, cuánto está por debajo del promedio, cuántos desvíos de estándar, puedo hacer zetas, pero después lo que tratamos de hacer es
¿Cómo funciona el sujeto semana tras semana en función de la carga acumulada en el entrenamiento? Nosotros evaluamos al principio y al final de la semana, o intentamos evaluar al principio y al final de la semana, y veis si hay pérdidas de fuerza, cuánto es esa pérdida de fuerza, cuánto es la fuerza explosiva, la RFD que se pierde, cómo se correlaciona eso con, por ejemplo, el salto vertical, y poder hacer ese seguimiento a lo largo de toda la temporada, ¿no? En qué momento se obtienen los valores más altos, si se pueden sostener, como en este caso, los valores de fuerza luego de haber hecho, por ejemplo, un periodo de transición. Terminó la liga, y teníamos el test, terminó la liga, la primera fase. Fueron a la recuperación, a la semana de descanso de las fiestas, antes de volver. Volvieron, tomamos el test de nuevo. ¿Se empeora o no se empeora? Entonces ahí podemos ver la zona gris es la zona de no cambio, ¿sí? Podemos ver si los sujetos son respondedores o no respondedores, y si se pierde o no pierde fuerza luego de, por ejemplo, 10 días de entrenar o 12 días de no entrenar la fuerza como veníamos haciendo. Podemos ver que dentro de la cantidad de jugadores, la gran mayoría no tuvo cambios significativos, o sea, ganaron, pero la idea es que se mantuvieran. Y los que tuvieron pérdidas, fíjate que la pérdida no llega a los 300 newtons. No es nada. Sí, tal cual. Los que se recuperaron bien a nivel neuromuscular pudieron producir más, ¿no? Llegando casi a los 500 newtons, que es muy poquito igual. Pero está bueno para también aprender a entender qué es lo que puede ocurrir. Bueno, esto mismo se puede trasladar a principio de temporada, mitad de temporada, post-temporada. Bueno, cómo evolucionan y cómo están. Y así, para seguir. Es increíble la cantidad de aplicaciones que le podemos ir dando con una sola prueba, la cantidad de cosas que podemos hacer. Esa es la mayor virtud que tiene. Sí, porque vos tomar una RM es muy complicado. Entonces, yo también he probado, por ejemplo, el antes y el después, luego de haber hecho, por ejemplo, pelota. Empezamos antes de entrenar, fueron a hacer pelota, volvieron, les volví a tomar, hicieron fuerza, les volví a tomar. Y ver si se potenciaban o no luego de este trabajo. Entonces, la prueba, si es sensible, te permite observar ese cambio. El tipo está más fuerte, menos fuerte. Comienza con mayores o menores valores, luego de haber hecho 2 horas de pelota. O sea, 2 horas de pelota involucran entre 120 y 200 saltos. Imagínate. ¿Se entiende? Entonces, ¿los jugadores vienen potenciados o no vienen potenciados? Bien. Después, de discriminar si se pueden potenciar o repotenciar luego del trabajo que vos hacés de fuerza. ¿Y cómo terminan? Sujetos que capaz que venían fatigados, con el trabajo de fuerza se repotenciaron, y vos con esto lo podés medir. O incluso, después de haber hecho 2 horas de pelota, tenían mejores valores de fuerza que cuando se fueron de la entrada en calor. O sea que es una herramienta que te permite obtener valores para tomar decisiones en tiempo real prácticamente. Bien. En cuanto a asimetrías, Pablito, ahí Edu Tondelli estaba escribiendo en el chat preguntando, por ejemplo, si adjudicaría las asimetrías a déficit por lesiones previas o por las mismas dominancias. No, a veces Edu, sí, a veces hay problemas de lesiones, pero en este caso hay mucha dominancia. Vos tenés un tipo que ya se para y ya empieza a ver, ves que del lado de la línea de fuerza de la derecha empieza ya a ser más alta que la de la izquierda, ya de estar parado. Cuando hace fuerza se va el demonio. Hay algunos que empujan muy parejo y se estabiliza. Hay unos que tienen diferencias muy grandes.
Y a veces se corrige con simples cositas. Obviamente que cuando tenés déficit muy grandes por lesión o por falta de fuerza se va a notar. Bueno, Pablito, ahí está cerrándose la reunión, así Bueno, que, bueno, desde ya muchísimas gracias y bueno, los esperamos en el próximo encuentro. gracias, Ezequiel. Abrazo grande. Chao, Pablito. Chao, chao. Abrazo.